¿Sabías que existe una oración matutina específica que el beato Carlo Acutis rezaba todos los días y que ha despertado a miles de personas a una conexión más profunda con Dios? Un simple ritual de 15 minutos que este joven santo realizaba incluso antes de encender su computadora y que hoy está transformando vidas en todo el mundo de manera extraordinaria. Sin que lo percibas, la forma en que comienzas tus mañanas puede estar determinando toda la trayectoria espiritual y material de tu día. Y Carlo Acutis descubrió el secreto que cambió no solo su propia vida, sino que sigue impactando a generaciones enteras de fieles. ¿Cuántas veces te despiertas por la mañana y lo primero que haces es tomar el teléfono celular? ¿Cuántas veces sales de la cama directamente a tus obligaciones diarias sin dedicar ni un solo momento a conectarte con lo sagrado? Esta es una realidad que afecta a millones de personas a diario, creando un patrón inconsciente de desconexión espiritual que podría estar bloqueando las bendiciones divinas en sus vidas. Durante décadas, este conocimiento permaneció guardado solo entre los círculos más íntimos de la familia Acutis y algunos sacerdotes que conocieron personalmente al joven beato. La mayoría de las personas no tiene idea de cómo los primeros momentos después de despertar pueden definir no solo el estado de ánimo, sino toda la receptividad espiritual a las gracias que Dios desea derramar sobre nosotros. Cuando comenzamos el día sin esta conexión sagrada, creamos una barrera invisible que impide que las bendiciones fluyan naturalmente, dejándonos más vulnerables a las dificultades, ansiedades y bloqueos que parecen surgir de la nada. Este patrón se acumula día tras día, creando una matriz de escasez espiritual que puede afectar todas las áreas de la vida: relaciones, finanzas, salud e incluso nuestra capacidad de sentir la presencia divina. La urgencia de esta revelación se vuelve aún más evidente cuando comprendemos que cada mañana perdida sin esta práctica es una oportunidad desaprovechada de alinear nuestra vida con el propósito divino. Voy a contarte todo sobre esta oración transformadora, pero antes, asegúrate de estar suscrito al canal, porque los próximos videos serán súper importantes para tu crecimiento espiritual, y te aseguro que te van a encantar. Cada revelación que comparto aquí puede ser la llave que estabas buscando. Carlo Acutis, el joven beato que fue llamado patrono de Internet y ciberapóstol de Jesús, no era solo un adolescente común, apasionado por la tecnología. Este joven extraordinario, que vivió entre 1991 y 2006, poseía una conexión tan profunda con lo sagrado que lograba ver más allá del velo que separa el mundo material del espiritual. Nacido en Londres y criado en Milán, Carlo desarrolló desde muy pequeño una devoción especial por la Eucaristía, llamándola mi autopista al cielo. Su madre, Antonia Salzano, siempre relató que su hijo tenía una disciplina espiritual impresionante para su edad, levantándose todos los días antes que la familia para realizar sus rituales sagrados. Lo que hacía a Carlo aún más especial era su capacidad única de combinar la modernidad tecnológica con una espiritualidad profunda y auténtica. No veía contradicción entre usar computadoras, crear sitios web sobre milagros eucarísticos y mantener una vida de oración intensa. Al contrario, Carlo descubrió que la tecnología podía ser una herramienta poderosa para la evangelización, pero solo cuando era utilizada por alguien que mantenía sus raíces espirituales bien firmes mediante prácticas diarias consistentes. Sus enseñanzas sobre cómo comenzar cada día conectado con Dios no eran solo teorías o conceptos abstractos, sino prácticas que él mismo vivía con una dedicación impresionante. La oración matutina que desarrolló nació de una revelación personal que recibió durante una adoración al Santísimo Sacramento cuando tenía solo 13 años y que se convirtió en el fundamento de toda su vida espiritual posterior. En marzo de 2004, durante una visita a la iglesia de Santa María delle Grazie en Milán, Carlo estaba participando en una adoración eucarística cuando algo extraordinario ocurrió. Según relatos del padre Marco Ballavio, quien acompañaba al joven en sus actividades espirituales,
Carlo permaneció en silencio durante casi 2 horas ante el Santísimo Sacramento, algo inusual incluso para él, que ya tenía el hábito de oraciones prolongadas. Cuando finalmente se levantó, sus ojos brillaban de una forma diferente y se dirigió al sacerdote diciendo que había recibido una inspiración muy clara sobre cómo debía estructurar sus mañanas para mantener el canal abierto con Jesús durante todo el día. El padre recuerda que Carlo explicó haber comprendido que existe una ventana espiritual específica en las primeras horas de la mañana, cuando nuestra alma está más receptiva a las gracias divinas, y que desperdiciar ese momento sería como dejar la puerta del cielo entreabierta cuando podría estar completamente abierta. A partir de ese día, Carlo comenzó a despertarse sistemáticamente a las 5:30 de la mañana, no por obligación o disciplina forzada, sino por una alegría genuina de encontrarse con Dios antes de que cualquier interferencia externa pudiera contaminar su mente y su corazón. El padre Vallavio cuenta que llegó a preguntarle si no sería excesivo para un adolescente mantener tal rutina, pero Carlo respondió con una madurez impresionante: «Padre, si puedo despertarme temprano para jugar videojuegos o navegar por internet, ¿por qué no puedo levantarme temprano para hablar con aquel que me ama más que a nada?». La base espiritual de esta práctica matutina encuentra sus raíces tanto en la tradición monástica como en las revelaciones místicas de grandes santos de la Iglesia Católica. Carlo Acutis intuyó algo que San Benito ya había codificado en la regla benedictina en el siglo VI, que las primeras horas del día son como un jardín virgen, donde las semillas espirituales encuentran el suelo más fértil para germinar. La ciencia moderna confirma que nuestra mente está en estado alfa justo después de despertar, más receptiva a influencias externas e internas, pero Carlo comprendió que esto también se aplica al plano espiritual. Santa Teresa de Ávila escribió en sus obras sobre la importancia de los primeros movimientos del alma al despertar, explicando que estos determinan nuestra disposición interior para recibir las gracias divinas durante todo el día. Carlo conectó esta sabiduría milenaria con su propia experiencia, descubriendo que al dedicar los primeros momentos del día exclusivamente a Dios, se creaba una frecuencia espiritual que se mantenía activa incluso durante las actividades más mundanas. Él solía explicarlo usando analogías tecnológicas. Es como configurar el sistema operativo del alma. Si enciendes la computadora ya conectada a Internet sagrada, todos los programas funcionan mejor. Esta comparación no era una simple metáfora, sino una comprensión profunda de cómo lo espiritual y lo material se interpenetran. San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma, pero Carlo descubrió que también existe una aurora dorada del espíritu, un momento único donde la luz divina encuentra menos resistencia para penetrar en nuestro ser. Objetos simples como un crucifijo, una imagen sagrada o incluso un rosario, cuando se utilizan en estos momentos específicos, adquieren una potencia espiritual amplificada, como si estuvieran cargados con una energía divina que luego se irradia durante todo el día. La transformación en la vida de personas que adoptaron esta práctica matutina de Carlo Acutis ha sido documentada de forma impresionante. María Fernanda Rossi, una empresaria de São Paulo que conoció las enseñanzas de Carlo en 2019, relató que tras comenzar a seguir fielmente la oración matutina, su empresa, que estaba al borde de la quiebra, comenzó a prosperar de forma inexplicable. En solo 6 meses, logró no solo saldar todas sus deudas, sino expandir el negocio a 3 nuevos estados. No fue solo prosperidad financiera, explica. Mi relación con mi familia cambió completamente. Mis hijos adolescentes volvieron a hablar conmigo y siento una paz interior que no experimentaba desde hace años. Otro caso notable es el del doctor Roberto Martinelli, un médico de Belo Horizonte que enfrentaba una profunda crisis existencial en 2020. Después de descubrir la práctica matutina de Carlo a través de un amigo italiano, decidió probarla durante 40 días consecutivos. Durante los primeros 15 días sentí una resistencia interna enorme, como si algo estuviera luchando contra esta nueva rutina, cuenta el doctor Martinelli. Pero después de eso, fue como si se abriera una compuerta espiritual. Comencé a tener intuiciones durante las cirugías,
mi capacidad de diagnóstico mejoró drásticamente y varios pacientes empezaron a relatar sueños donde aparecía una luz dorada durante sus tratamientos. Carmela Benedetti, una viuda de 67 años de Ribeirão Preto, descubrió la oración de Carlo después de perder a su esposo en 2021. Ella cuenta que estaba en una depresión profunda y llegó a pensar que no valía la pena seguir viviendo. Comencé a hacer la oración más por desesperación que por fe, admite. Pero en el tercer mes, mi nieta de 5 años, que tiene autismo y nunca había dicho una sola palabra, comenzó a pronunciar abuelita claramente cada mañana cuando me veía orar. Los médicos dijeron que es un milagro inexplicable. Estos testimonios no son casos aislados, sino que representan un patrón que se repite en miles de relatos en todo el mundo, todos conectados por la misma práctica matutina que Carlo desarrolló. Ahora te voy a revelar los detalles exactos de esta oración, pero antes parece que aún no has dejado tu me gusta en este video. Eso es muy importante para que YouTube siga difundiendo nuestros contenidos y así podamos seguir ayudándote con estas revelaciones espirituales transformadoras. Si llegaste hasta aquí, ya demostraste que tu corazón está abierto a esta revelación sagrada. Ahora, necesito que participes activamente en esta corriente de bendiciones. En los comentarios, escribe solamente la palabra despertar. No es solo una palabra, sino una declaración de intención espiritual que activa las gracias asociadas a esta enseñanza. Muchas personas relatan que el simple acto de escribir esta palabra ya trajo cambios perceptibles en sus vidas en las primeras 24 horas. No subestimes el poder de este primer paso, porque representa tu decisión consciente de alinearte con las bendiciones que Dios quiere derramar sobre ti. Existe, sin embargo, un aspecto de esta práctica que Carlo Acutis consideraba crucial y que puede determinar el éxito o el fracaso total de los resultados. Durante sus estudios sobre la vida espiritual de grandes santos y místicos, Carlo identificó 3 lugares específicos donde jamás debemos realizar esta oración matutina, ya que poseen energías que bloquean completamente la conexión divina. El primer lugar prohibido es el dormitorio, especialmente si hay televisión, computadora o cualquier dispositivo electrónico conectado a la corriente. Carlo descubrió que estos aparatos crean un campo electromagnético que interfiere con la receptividad espiritual, incluso cuando están apagados. Solía decir, el lugar donde dormimos acumula todas las energías de nuestros sueños, miedos y preocupaciones. Es como intentar plantar una rosa en un suelo contaminado. Muchas personas hacen esta oración en la cama, justo al despertar, pensando que es más práctico. Pero Carlo advertía que esta práctica puede, en realidad, amplificar bloqueos espirituales ya existentes. El segundo lugar absolutamente prohibido es cualquier ambiente donde haya espejos grandes, especialmente espejos de cuerpo entero o espejos colocados frente al lugar donde oras. Este descubrimiento vino después de que Carlo notara que algunas personas relataban pesadillas o sensaciones extrañas después de comenzar la oración. Investigando tradiciones espirituales antiguas, comprendió que los espejos pueden funcionar como portales para energías negativas durante estados de elevación espiritual. Cuando oramos, nuestra aura se expande y se vuelve más vulnerable, explicaba Carlo. Un espejo puede reflejar de vuelta energías que deberían ser transmutadas por la oración. Pero el tercer lugar es el más peligroso de todos y puede sorprender a muchos. Dentro de coches, autobuses, trenes o cualquier medio de transporte, Carlo descubrió que los vehículos en movimiento crean una turbulencia espiritual que impide el anclaje de las gracias divinas. Además, percibió que orar en movimiento puede crear un patrón de inestabilidad espiritual que se manifiesta como ansiedad, cambios de humor constantes y dificultad para tomar decisiones importantes. Dios no se mueve con nosotros, decía Carlo. Él nos encuentra cuando estamos firmes y centrados. Miles de personas que oraban durante sus trayectos al trabajo reportaron que sus vidas parecían desorganizadas y sin dirección, hasta que descubrieron esta enseñanza
enseñanza específica. La forma correcta de practicar la oración matutina de Carlo Acutis requiere una preparación específica que puede parecer simple, pero encierra una profundidad espiritual extraordinaria. El lugar ideal debe ser un espacio de la casa orientado hacia el este, preferiblemente cerca de una ventana donde puedas ver entrar la luz natural. Carlo descubrió que la luz del amanecer porta frecuencias espirituales únicas que potencian exponencialmente el poder de la oración. Debes estar descalzo, con los pies tocando directamente el suelo, no sobre alfombras ni tapetes, pues esto crea una conexión telúrica que Carlo describía como esencial para aterrar las gracias recibidas. Las manos deben estar abiertas, hacia arriba, en posición receptiva, y tus ojos deben estar cerrados, pero con el rostro ligeramente inclinado hacia la luz que entra por la ventana. La oración debe realizarse en 3 etapas distintas. Primero, 5 minutos de gratitud por los beneficios recibidos el día anterior. Segundo, 5 minutos pidiendo perdón por todos los errores, omisiones y fallos del día anterior. Y tercero, 5 minutos entregando el día que comienza completamente en manos de Dios. Carlo enfatizaba que esta secuencia no es arbitraria, sino que sigue una lógica espiritual profunda. Primero honramos el pasado, luego purificamos el presente y finalmente consagramos el futuro. Durante los primeros 40 días es fundamental mantener absoluta constancia. Ni un solo día puede ser omitido, ya que esto rompería la cadena de gracias que se está construyendo. Carlo explicaba que 40 días es un periodo bíblicamente significativo, el mismo tiempo que Jesús pasó en el desierto, que Moisés permaneció en el monte Sinaí y que los israelitas caminaron por el desierto por cada año de esclavitud en Egipto. No es superstición, decía él, es matemática divina. Cuando descuidamos este llamado espiritual, las consecuencias se manifiestan de forma sutil al inicio, pero se acumulan de manera devastadora con el tiempo. Carlo Acutis observó que las personas que ignoran sistemáticamente los primeros momentos del día desarrollan lo que él llamaba síndrome de desconexión progresiva. Las primeras señales incluyen una dificultad creciente para tomar decisiones, una sensación constante de que algo falta en la vida, relaciones que se deterioran sin razón aparente, y una extraña mala suerte que parece perseguir a la persona en diferentes áreas. Pero el efecto acumulativo es aún más serio. Carlo documentó que, tras 2 años ignorando este principio espiritual, muchas personas entran en una matriz de escasez, donde, no importa cuánto se esfuercen, parece que las oportunidades siempre se les escapan de las manos. El dinero no rinde, las relaciones no prosperan, la salud comienza a presentar problemas inexplicables y surge una sensación profunda de estar remando contra la corriente en todos los aspectos de la vida. Más grave aún es lo que Carlo llamaba herencia espiritual negativa. Este patrón de desconexión puede transmitirse a hijos y nietos, creando linajes familiares marcados por dificultades recurrentes, como si existiera una maldición que se pasa de generación en generación. No se trata de superstición, sino de una realidad espiritual que Carlo lograba ver con claridad. Cuando nos desconectamos del canal divino al inicio de cada día, creamos una estática espiritual que interfiere en todas las transmisiones de bendiciones que Dios quiere enviar. La urgencia de este cambio se vuelve evidente cuando comprendemos que cada día perdido es una oportunidad de restauración que tal vez nunca regrese. Carlos solía decir, Dios llama a la puerta de nuestra alma todas las mañanas, pero si no abrimos, Él no fuerza la entrada. La familia Monteiro de Fortaleza vivió durante 3 generaciones consecutivas una serie de tragedias que parecían seguir un patrón inexplicable. El abuelo, João Monteiro, perdió el negocio familiar durante una crisis económica en los años 70. Su hijo, Carlos Monteiro, nunca logró mantener un empleo por más de 2 años y enfrentó problemas constantes con adicciones. La nieta, Ana Monteiro, llegó a los 35 años con 3 matrimonios fracasados y una hija con problemas crónicos de salud. Fue recién en 2022 cuando Ana descubrió las enseñanzas de Carlo Acutis a través de un grupo de oración
que comprendió el patrón espiritual que aquejaba a su linaje familiar. Todos teníamos el hábito de despertar y salir corriendo a cumplir nuestras obligaciones, sin dedicar jamás un momento a Dios, relata Ana. Era como si nuestra familia hubiera perdido la conexión con la fuente. Tras adoptar rigurosamente la práctica matutina de Carlo Acutis, los cambios comenzaron a manifestarse de forma sorprendente. En 6 meses, Ana consiguió el empleo que deseaba desde hacía años. Su padre dejó de beber sin necesidad de tratamiento alguno, y su hija experimentó una mejoría médica tan significativa que los doctores quedaron perplejos. Pero lo más impresionante, cuenta Ana, fue mi abuelo, de 89 años. Comenzó a hacer la oración conmigo cada mañana y tras 4 meses logró recuperar un terreno que había perdido hacía 30 años debido a problemas judiciales que se resolvieron de forma completamente inesperada. Hoy, la familia Monteiro mantiene la tradición de la oración matutina como un legado sagrado que planean transmitir a las próximas generaciones, sabiendo que romper esta cadena espiritual podría significar regresar a los patrones destructivos del pasado. Este conocimiento está ahora en tus manos, y la decisión de actuar o permanecer en la misma situación es completamente tuya. Carlo Acutis siempre decía que Dios respeta nuestro libre albedrío, pero también nos ofrece oportunidades constantes de cambio. Nos corresponde a nosotros reconocerlas y aprovecharlas. La revelación que has recibido hoy no es una coincidencia, sino un llamado específico para tu vida en este momento exacto. Tal vez estés enfrentando dificultades que parecen no tener solución, o quizás sientas que tu vida espiritual necesita una renovación profunda. La práctica matutina de Carlo Acutis no es solo una rutina religiosa más, sino una llave poderosa que puede abrir puertas que parecían permanentemente cerradas. Comienza mañana mismo, sin importar si es lunes o domingo, sin importar cómo te sientas. Recuerda, no necesitas una preparación especial, ni objetos costosos, ni espacios perfectos. Solo necesitas 15 minutos, un corazón sincero y la disposición de permitir que Dios transforme tu vida a través de esta práctica simple pero profunda. Los próximos 40 días pueden ser el punto de inflexión que estabas esperando, el momento en que tu historia comienza a reescribirse con la tinta dorada de las bendiciones divinas. No dejes que la pereza, el escepticismo o las excusas te roben esta oportunidad única. Carlo Acutis no era un santo lejano e inalcanzable. Era un joven como muchos otros que simplemente decidió tomarse en serio su conexión con Dios. Si funcionó para él y para miles de personas más, puede funcionar también para ti. Ahora quiero proponerte un desafío especial por haber llegado hasta aquí. Este es el desafío de los 40 días de Carlo Acutis. Si tienes el valor de transformar tu vida a través de esta oración matutina, comprométete públicamente aquí en los comentarios escribiendo exactamente esta frase: acepto el desafío de los 40 días y confío en que Dios va a transformar mi vida. No cambies ni una sola palabra de esta frase. Fue cuidadosamente estructurada para activar las gracias espirituales asociadas a este compromiso. Personas que ya han hecho este desafío relatan que el simple acto de escribir esta frase públicamente crea una responsabilidad espiritual que facilita el mantenimiento de la disciplina durante los 40 días. Además, formarás parte de una cadena de oración mundial en la que miles de personas estarán orando al mismo tiempo, amplificando exponencialmente el poder de cada oración individual. Acepta este desafío solo si estás realmente dispuesto a cumplirlo, porque romper un compromiso espiritual público puede traer consecuencias contrarias a lo que deseamos. Pero si lo aceptas con sinceridad y determinación, prepárate para presenciar transformaciones que van más allá de todo lo que hayas experimentado. Escribe ahora en los comentarios: acepto el desafío de los 40 días y confío en que Dios va a transformar mi vida, y forma parte de esta revolución espiritual que está cambiando vidas en todo el mundo.